Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en el lugar que se encuentre nuestra distinguida audiencia. Reciba un cordial saludo de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Esta actividad forma parte de los eventos programados por la Comisión de Geofísica de la sección nacional del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, IPGH. El webinar que se presenta el día de hoy, titulado La campaña geofísica marina IPER, estudio del papel de los fluidos en los modos de ruptura en la margen ecuatoriana. En esta ocasión nos acompaña como expositor Sandro Vaca Arias. Actualmente se encuentra laborando en el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. A continuación, un breve resumen de su hoja de vida. Sandro Vaca Arias, sismólogo del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, ingeniero geólogo por la Escuela Politécnica Nacional, máster por la Universidad Sofía Antípolis de Niza, Francia, PhD por la Universidad de la Sorbona, París, Francia, actualmente docente e investigador en la Escuela Politécnica Nacional. Recuerden que este webinar es gratuito. Sin embargo, si desea recibir un certificado digital por su asistencia, este tiene un costo de $5. Más adelante los encontrará en el chat. Más detalles los encontrará en el chat. Asimismo, queremos recordar a nuestra distinguida audiencia que nos pueden seguir a través de nuestra página web www.ipgh.gov.es y también mediante nuestras redes sociales. Esta presentación estará colgada en nuestro canal de YouTube IPGH Ecuador. Y no olvide que puede formular también sus preguntas a través del chat. Por favor, solicitamos a los presentes nos ayuden llenando una breve encuesta con el fin de mejorar nuestros eventos online. El link los podrá encontrar en el chat. Por favor, mantener su cámara y micrófono apagados para una mejor transmisión. Sin más, démosle la bienvenida a Sandro Vaca Arias. Adelante, estimado Sandro. Ok, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok, listo. Primero que nada, un buen día con todos los participantes y un agradecimiento especial al IPGH por la invitación a dar esta charla, en la que se presentará un poco sobre qué fue esto de la campaña geofísica marina IPER. ¿Ok? Entonces voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman que están observando ya la pantalla? Sí, perfectamente. Entonces, bien, como les decía, voy a hablar un poco sobre la campaña geofísica marina IPER, básicamente sobre la toma de datos que se hizo sobre esta campaña, que tienen como objetivo final estudiar el rol de los fluidos que tienen en la dinámica de la ruptura de la margen ecuatorial. Bueno, esta campaña que empezó de manera individual, podemos decir así, ahora está inmersa dentro de un proyecto o algo más grande que se llama el Fluid to Slip, que es algo así como de fluidos a deslizamiento y que está financiado por la ANR, que es la Agencia Nacional de Investigación de Francia, e involucra varios actores de diferentes sectores, tanto de la universidad como de varios institutos en varias partes del mundo, ¿no? De varias universidades sobre todo. Entonces, antes de empezar, quiero mm, hablar un poco sobre los antecedentes que dieron paso o que justifican la generación de este proyecto, de esta campaña marina, como ya lo había mencionado, es la campaña marina IPER, ¿no? Entonces, voy a empezar hablando sobre la geodinámica de
nuestro margen ecuatoriano y que básicamente está supeditado por la subducción de la placa Nazca que queda hacia el oeste bajo el mar y que se mete por debajo del continente a una velocidad de alrededor de 6 milímetros por año con una dirección norte 80 grados, 83 grados, ¿no? Entonces, una de las consecuencias de la subducción de la placa Nazca bajo la placa sudamericana justamente es el escape de lo que se conoce como el sliver norandino y que básicamente le genera un movimiento hacia el noreste de este bloque que vemos acá. Adicionalmente, por supuesto, tenemos una importante sismicidad que se produce tanto en la zona de la margen como al interior del continente, ya sea en este sistema de fallas que se le conoce como el Chimbalco, Sangapaya, Tangapuna, o en otras fallas menores también al interior del continente. Entonces, dentro de este marco geodinámico, conocemos que en la margen del Ecuador y de Colombia en general tiene un índice de acoplamiento bastante diverso. Acá vemos los colores más intensos, hacia colores oscuros. Son las zonas donde el acoplamiento o el rozamiento, si lo queremos ver de otra manera, es bastante importante entre la placa Nazca que está sucediendo con la placa sudamericana. Pero vemos que en otras zonas, como hacia el norte y hacia el sur, este acoplamiento tiende a ser muy bajo e incluso tiende a ser, ¿no? Y esto, en cierta manera, define los modos de generación de sismicidad. Si nosotros recordamos, básicamente en esta zona norte del país se han dado los grandes terremotos que han ocurrido a lo largo de la historia, terremotos de magnitudes mayores a 7.7. Recordamos, por ejemplo, el sismo de 1906 con una magnitud entre 8.6 a 8.8. Luego tuvimos un sismo un tanto menor en la parte, en esta zona de acá, frente a la zona de Pedernales, más o menos, con una magnitud de 7.8 en 1942. En 1958, otro sismo en esta zona de aquí, con una magnitud 7.7. Y en 1979, otro de 8.2, un poco más al norte, ya en el límite Ecuador con Colombia. Y finalmente, el sismo que todos recordamos, ¿no? El sismo del 2016 de magnitud 7.8 que se le denomina el sismo de Pedernales y que vemos acá el área de ruptura que tuvo este sismo y en colores más oscuros el grado de deslizamiento o la cantidad de deslizamiento que tuvo este sismo durante su propagación. Pero adicionalmente a estos grandes sismos en el Ecuador y en algunas zonas se ha notado la presencia de lo que se denomina procesos asísmicos o sismos lentos. No sé si todos están familiarizados con este nombre. Bueno, básicamente lo que nos dice o más bien dicho, ¿qué son los sismos lentos? Básicamente tienen una misma dinámica, es decir, un mismo movimiento que tienen los sismos normales, como los que habíamos hablado, estos grandes sismos, pero a diferencia, estos sismos ocurren en periodos bastante largos, ¿no? Estamos hablando de semanas, de días, semanas, meses e incluso años. Es decir, el movimiento o la ruptura no se da de manera instantánea, como por ejemplo fue el sismo de Pedernales del 2016, sino que más bien la evolución de la ruptura puede durar varias semanas o meses, como lo estoy explicando. Entonces, en el Ecuador hemos notado este tipo de movimientos, principalmente en la zona de la Isla de la Plata y en la zona que denominamos Punta Galera Mompiche, que es básicamente la zona en la que se desarrolló el proyecto INPER, ¿no? ¿Cuáles son las características que tiene esta zona? Bueno, básicamente es una zona que se encuentra entre otras dos zonas acopladas
Por ejemplo, estamos hablando de la zona que produjo el sismo de 1958 y la que produjo el sismo de 1942 y del 2016, ¿no? En esta zona que tiene un acoplamiento un tanto menor, como podemos observar en esta carta de acoplamiento, con colores un poco más bajos, hacia los colores amarillentos o rosáceos, tenemos una gran cantidad de sismicidad, pero de baja magnitud, y principalmente esta sismicidad se desarrolla en lo que se denomina enjambres sísmicos. Entonces, estos enjambres sísmicos se han reconocido, varios de estos enjambres sísmicos a lo largo de la historia y a lo largo del periodo en el que se tiene ya instrumentación en el Ecuador. Y, por ejemplo, se tiene un evento importante en el 2008, posteriormente en el 2012 y en el 2014, ¿no? Entonces, estos eventos estos enjambres sísmicos a la vez se ha observado en los datos de las series GPS que producen un cambio en la dirección del movimiento, como se lo puede ver acá, ¿no? Entonces, normalmente este movimiento es en este sentido, pero, por ejemplo, podemos ver que hay un cambio acá, completamente cambia la dirección de movimiento de los GPS y eso nos está indicando la generación de estos sismos lentos, como se lo había mencionado. Entonces, para este caso tenemos un sismo lento en el 2007-2008, otro en el 2011 y finalmente uno que se reconoció en el 2014. Estos eventos, bueno, se han seguido observando y aún se han observado después del sismo de Pedernales dentro de la secuencia de lo que se denomina el post-sismo. Haciendo un análisis un poco más minucioso de cómo se ha desarrollado la sismicidad o estos enjambres sísmicos, se ha podido definir que estos enjambres sísmicos en esta zona de Punta Galera Montique se generan alrededor de cada 2 años, ¿no? Especialmente en esta zona que vemos aquí en amarillo y que vemos acá como sismicidad, como pulsos de sismicidad de varios tipos de familias que, bueno, si tienen alguna duda sobre esto, pues podemos hablar un poquito más tarde cuando se realicen las preguntas. Pero la sismicidad lo que nos indica es que estos enjambres se dan más o menos cada 2 años y que a estos enjambres se asocian justamente estos cambios de dirección que son reportados a través de los GPS. Entonces, como vemos, esta zona es bastante compleja, toda la zona norte, generando sismos o rupturas rápidas con sismos de fuerte magnitud, como lo había mencionado, el sismo de Pedernales de 2016, pero también hay otra forma de liberación de la deformación que se acumula en la zona de la interfaz, es decir, en la zona de contacto de las dos placas, y que es justamente la generación de estos sismos lentos, ¿no? Slow slip events en inglés. Entonces, justamente esta circunstancia un tanto particular que se da en las costas ecuatorianas, bueno, no solo en las costas ecuatorianas, motivó la preparación del proyecto HIPER, que ahora está inmerso, como lo había dicho, dentro de este ANR to SLIP. En 5 voy a cambiar esto que no me deja ver. Ok, entonces este proyecto tiene un financiamiento desde el 2021 hasta el 2025 y básicamente lo que se trata de hacer es definir el rol que juegan los fluidos en este cambio de modo de liberación de la deformación que se da en la zona de la interfase, es decir, en la zona de contacto entre las dos placas. Entonces, dentro de eso, dentro de este proyecto se tiene como
premisa la toma de datos de diferentes índoles de datos que nos ayuden a resolver justamente este problema de por qué en ciertas zonas se tienen movimientos muy lentos y en otras zonas más bien se tiene movimientos rápidos con fuertes, con la generación de fuertes movimientos como el ocurrido en el 2016, ¿no? Perdón, este proyecto de eh, to Sleep se ha contemplado dentro de varios tasks, lo que se conoce como task o actividades, ¿no? En este caso estamos hablando de 5 actividades y en nuestro caso la primera actividad es en la que se incluye el proyecto HIPER y es básicamente la toma de datos eh, eh, de diferente índole de tipo geofísico a través de un barco, lo que denominamos una geofísica marina, ¿no? Entonces, lo que se trata de observar aquí es definir la porosidad, el contenido de fluidos, la salida de fluidos, eh, eh, tomas de temperatura y conocer cómo está constituida la estructura en el subsuelo o debajo del piso oceánico y también conocer sobre las fallas por donde pueden fluir estos fluidos siendo un poco redundante. Luego tenemos un segundo task que básicamente está orientado a ver la sismicidad, los sismos como tales, sismos que se conoce como repeaters, que son sismos de iguales características, pero que se van repitiendo en el tiempo. Esto básicamente en los denominados enjambres sísmicos, ¿no? Luego, en el task 3, se va a estudiar principalmente la parte superior, ya la parte superficial del piso oceánico, con una campaña marina un tanto similar a la hiper, pero que en este caso se enfocará sobre la parte superficial. El TAS 4 va a tratar de identificar cambios en las velocidades de las ondas, tanto P como S, a través del tiempo. Y estos cambios a la final, o más bien dicho, estos tasks a la final van a contribuir justamente para tener una idea más clara del papel que cumplen los fluidos en estos cambios de modo de ruptura en la zona de la interfaz, ¿no? Y de esta manera también se puede exportar estas observaciones hacia otras zonas de solución, por ejemplo, las zonas de solución en Nueva Zelanda y Hikurangi, ¿ok? Entonces, dentro de este proyecto, como ya lo había mencionado y por las características que había mencionado de fuerte acoplaje con generación de movimientos fuertes y también de la generación de sismos lentos, se escogió al Ecuador como un laboratorio natural en el que también entra en juego aspectos sociales, ¿no? Entonces, básicamente, esta zona de subducción se encuentra a una distancia de entre 35 a 55 kilómetros de la costa, que es bastante cerca y nos permite tomar datos de bastante calidad y poder hacer las observaciones necesarias para tratar de identificar justamente cuál es el papel de estos fluidos que van saliendo desde las partes internas, sea de la corteza, sea de la interfase o sea de la placa superior de los sedimentos que se van acumulando en estas zonas, ¿no? A través de las fallas o a través de los diferentes estratos, como ya lo veremos a continuación. Entonces, ya los objetivos del proyecto HIPER como tal son básicamente construir un modelo 3D de las propiedades físicas, de varias propiedades físicas a través de la toma de datos y de la toma de datos, del análisis de estos datos y de la interpretación que nos puedan dar estos datos, ¿no? Entre esos, las velocidades de las ondas P, de las ondas S, la densidad a través de toma de datos gravimétricos, atenuación de las ondas P, de las ondas S, igualmente toma de datos de temperatura y esto con resoluciones bastante apropiadas
y que nos permitan muestrear hasta profundidades lo suficientemente grandes como 20 a 30 kilómetros, donde ya tenemos justamente el límite del modo. ¿Okay? Entonces, otro de los objetivos es hacer un mapeado de las fallas activas que se tiene tanto en la litosfera como en la corteza superior y básicamente saber cómo está constituida la interfase. Entonces, este es otro de los objetivos de este proyecto. También mejorar justamente o conocer cómo están constituidas estas zonas de transición entre las zonas de movimientos fuertes o movimientos sísmicos normales, como los que generaron el sismo de Pedernales de 2016, con estas otras zonas de comportamiento asísmico que están generando justamente los sismos lentos y cuál es la interacción que existe entre estas dos zonas, ¿no? Entonces, para eso, el proyecto HIPER justamente se dio en dos partes. Una primera parte que empezó en el 2020 y que justamente por el inicio de la pandemia tuvo que ser suspendida a media campaña, de hecho, y fue retomada en el 2022. En el 2020, básicamente o principalmente, se hizo sísmica de reflexión y en el 2022 sísmica de refracción, bueno, junto con otras formas de toma de datos, ¿no? Entonces, esta campaña marina del 2022 a la que yo me voy a referir principalmente, tuvo dos ramales. La parte que se elaboró, que se llevó a cabo en la parte marina y también la parte que se llevó en la parte terrestre con la instalación de estaciones sísmicas justamente por un instituto alemán, el KIT, y también por universidades de Estados Unidos, la Universidad de Lehigh y la Universidad de Arizona. Entonces, este tipo de instrumentación y de observaciones que se realizan nos permiten también tomar datos tanto en la parte marina como en la parte terrestre y hacer correlaciones y extender el estudio hacia zonas más internas del continente. Entonces, bueno, acá unas imágenes de la instalación de las estaciones en la parte terrestre con los grupos de instalación que se realizó principalmente en la zona de la costa, como lo veíamos en la imagen previa que está descrita acá, ¿no? Justamente el KID instaló 100 estaciones de corto periodo y el proyecto, los americanos instalaron 500 nodos por un mes, también un proyecto bastante importante, y alrededor de 60 estaciones de banda ancha justamente en la zona norte, por donde se iba a realizar también la campaña marina y que también tenía como objetivo detectar los disparos, que ya lo voy a explicar un poco más adelante, que es esto de los disparos que se hacía a través de la campaña marina o en el barco. ¿Okay? Entonces, este es justamente una de las actividades en el 2022, que es justamente la instalación o el despliegue de OBS, que son sismómetros de fondo marino, que se lanza hasta el fondo del mar y que van a detectar tanto la sismicidad natural como la sismicidad eh, artificial que se la genera a través de un cañón que va siendo alado detrás del barco y que tiene unas detonaciones de aire justamente con cierta periodicidad y este cañón, y justamente las ondas que generan este cañón penetran en las zonas más profundas del mar, pasan a los sustratos y esa información puede ser registrada justamente por estos OBS o sismómetros de fondo marino, ¿no? Entonces estos OBS básicamente este es el OBS que está constituido
de unos geófonos y también de un micrófono que se lo puede ver aquí. Esta parte de aquí que se le ve como cruz es justamente una pesa que hace que el OBS se hunda, y cuando ya se termina la toma de datos, el OBS se separa de este peso y sale a superficie y es recuperado como lo vemos en esta imagen de acá. ¿Okay? El barco que se utilizó para esta campaña pertenece a IFEMER, que es una institución francesa, y bueno, vino al Ecuador, hizo todo este recorrido que vemos acá, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, es un recorrido bastante extenso con, digamos, varias vueltas, y dentro de estas vueltas que se ve acá, o de este recorrido, se hicieron tomas de datos de diferente índole, eh, como ya lo voy a ir mostrando en las siguientes diapositivas. Entonces, una de las principales actividades, como lo había mostrado, es justamente la instalación de estos OBS. Entonces, por ejemplo, en esta que es una línea, una de las líneas más grandes que se instaló, lo primero que se hace es ir soltando los OBS en el mar para que se depositen en el fondo marino. Se hace este circuito hasta terminar, y en el regreso se hace los disparos en esta dirección, se hace unos nuevos disparos de regreso, y finalmente se recoge los OBS con toda la información de tanto de la de la sismicidad natural como de los disparos que se hace con el barco, ¿no? Adicionalmente a estas líneas que se hicieron de manera individual y que nos dan perfiles 2D, se pusieron otras líneas en este sentido y que formaron una malla, y en este caso nos va a dar una visión un poco más espacial, una visión 3D de cómo está constituido el fondo marino, pero con menor resolución a lo que se tiene con estas líneas 2D, donde se pusieron los OBS mucho más cercanos con respecto a los otros, y que nos permite tener una mejor resolución del subsuelo marino, pero en una sola dirección, en una sola línea. Ya lo vamos a ver. Entonces, uno también dentro de este proyecto se fue tomando batimetría con un sonar multi-haz. Entonces, ¿cómo funcionaba este sonar multi-haz? Se emite una señal sonora. De hecho, son varias señales sonoras, por eso se llama multi-haz, que forman una especie de abanico. Estas señales rebotan en el piso oceánico y son receptadas a través de un sensor que se encuentra en la parte baja del barco, lo podemos ver acá. Y finalmente, ¿qué es lo que obtenemos con esta información? Es justamente esta batimetría del fondo oceánico con alta resolución. En este caso podemos ver unas imágenes de qué es lo que se observó con este proceso, y en esta foto o en esta imagen se ve justamente unos volcanes submarinos que están ya cerca de entrar en subducción, y que, como se puede ver, tienen una alta resolución, ¿no? Incluso podemos reconocer los cráteres que se formaron en su momento cuando estos volcanes submarinos estuvieron activos. Al momento, cabe indicar que ya no están activos, ya estos volcanes se generaron en zonas un poco distales, seguramente cerca de lo que actualmente es las Islas Galápagos, en la zona del Punto Caliente. También dentro de la batimetría se pudieron reconocer, ya un poco más enfocados sobre la salida de fluidos, lo que se conoce como pop marks, que son una especie como de chimeneas, como se puede ver aquí, unas estructuras, como unos volcancitos pequeños, y por donde salen fluidos
desde el fondo oceánico, ¿no? Entonces, acá se puede observar un campo bastante importante de pop marks y que en su momento deben estar activos o que están activos actualmente. Entonces, justamente en este proceso de toma de datos batimétricos también se puede reconocer la salida de fluidos, como se observa aquí desde este PopMark, y justamente la salida de fluidos se les ve como unos hilos o unas estelas que se levantan desde el piso marino y que se pueden diferenciar del medio externo, porque justamente pueden tener unas características, sea de temperatura o sea, no sé, de densidad, eh, que permiten diferenciar justamente o que permiten diferenciar a los haces de los sonares, que hay una característica en el agua que es diferente y que justamente esta característica diferente está relacionada a la salida de fluidos desde el fondo marino. Adicionalmente, y esto principalmente, como lo dije, se lo realizó en el periodo del 2020, se hizo sísmica de reflexión. En este caso, el barco, en el caso particular de esta campaña, el Atalante, tiene la fuente de emisión, que en este caso son los cañones eh, que lleva en la parte trasera del barco, y se despliega una, una extensión, una especie de manguera bastante larga de algunos kilómetros de longitud, y en el interior de esta manguera están instalados geófonos, ¿no? Entonces, básicamente lo que ocurre es que el cañón de aire, genera una emisión de ondas a través de esta explosión de aire, y estas ondas bajan por el agua, viajan por el agua, se introducen al interior de los estratos marinos y justamente rebotan en los diferentes estratos, ¿no? En los límites de los estratos, y esta información es recolectada por los geófonos que van siendo arrastrados por el barco, y, y a la final lo que obtenemos son imágenes como estas de aquí, que están dadas en tiempo de viaje principalmente, cuando este ya está migrado en profundidad, pero principalmente nos dan este tipo de información, viene dada en tiempo de viaje, y nos da justamente la forma en la que o más bien dicho, los tiempos en los que el rayo baja, eh, rebota y sube hasta el geo, ¿no? Y en función de eso se pueden generar este tipo de gráficos que nos indica un poco los estratos, los estratos eh, con los cuales está constituido el fondo marino o bajo el fondo marino. Entonces aquí una imagen mucho más clara y justamente de uno de los perfiles ya del hiper. Entonces aquí se puede ver, por ejemplo, una primera capa de sedimentos, una segunda capa que es la corteza oceánica hacia la parte oeste, y bajo esto el manto oceánico que está separada justamente ¿no? Esto es la parte de la placa Nazca cuando todavía no entra en subducción, y acá ya cuando la placa Nazca entra en subducción podemos igual reconocer eh, características de la corteza superior o de la corteza continental, ¿no? Igualmente con sedimentos, con la acumulación de sedimentos en la parte frontal, en el prisma de acreción. También acá se puede ver justamente esta línea azul que se ve acá, que justamente es el límite entre la placa superior y la placa oceánica que está entrando en subducción. Y acá un tanto también se reconoce el moho que está separado por esta línea roja, ¿no? La línea verde nos
indica también un poco el límite, no de un poco, sino más bien el límite entre lo que sería el basamento de la corteza y toda la acumulación de sedimentos que se tiene en la parte frontal del piso oceánico. Todo esto bajo el mar. Adicionalmente, ya en la segunda parte, ya en el 2022, se hizo la toma de otro tipo de información, y esto se correlacionó justamente con datos sísmicos de una campaña que fue una campaña contratada por Petroecuador, y en la que se puede observar justamente que hay reflectores bastante intensos, por ejemplo, en estas zonas de acá, en estas zonas de acá, y que justamente nos indican la acumulación de fluidos en los diferentes estratos, ¿no? Acá también, que en esta zona, que es una ampliación de este perfil más grande, se puede observar una zona con unas características que hacen pensar en una especie de chimenea por donde van ascendiendo los fluidos, y que en determinado momento se ubican justamente en estos límites de los estratos, y que finalmente serán liberados, sea por la presencia de fallas o sea por otro tipo de mecanismo, ¿no? Como se observa en esta parte de aquí, como una especie de chimeneas. Ahora, pasando ya a la sísmica de refracción, esto principalmente se dio en el periodo 2022, o en la parte de la campaña del 2022, y básicamente acá igual el barco va tirando de la fuente, que en este caso son los cañones de aire, pero la información ya no ya no se la graba o se la registra a través de los geófonos de estas mangueras que se conocen con el nombre de flautas, sino que más bien son receptadas a través de los OBS, o de los sismómetros de fondo marino, que fueron desplegados por el barco, ¿no? Entonces, con características un tanto similares, se tiene esta fuente, las ondas viajan y se introducen al interior de los estratos, y en el interior de los estratos tienen diferentes caminos, y son registrados por los OBS, ¿no? Entonces, esta información, la información que se registra por cada uno de los OBS, se analiza, se hace los picados de los tiempos de viaje, y nos dan unos gráficos, como se los observa aquí, que son básicamente los tiempos de viaje observados en los diferentes OBS. Una vez que se, se, se tiene esta información, se hace una modelación de toda esta información, y se puede obtener unos gráficos similares a lo que se tiene aquí, por ejemplo. Y finalmente, lo que tenemos después de la interpretación de estos gráficos de los tiempos de viaje, son justamente ya las capas o las velocidades a diferentes profundidades, y que también se puede correlacionar con las diferentes estructuras y capas que se tiene debajo del fondo marino, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la presencia de la corteza oceánica, que está entrando en subducción. Es lo que podemos ver hasta, hasta donde se puede ver en profundidad. Aquí justamente tenemos la zona donde inicia la subducción, es decir, donde inicia a ingresar en la placa oceánica de Nazca bajo el continente, que en este caso es toda esta parte de acá, ¿no? Y cada uno, y acá podemos ver la ubicación donde se encontraban cada uno de los geófonos, y que fueron tomando la información para generar este tipo de gráficos con las diferentes velocidades en profundidad.
en este caso, las velocidades más, más pequeñas o las menores velocidades están dadas justamente por los sedimentos. Posteriormente a algo más, una zona más profunda tendremos el basamento de la corteza y ya en la parte de la, de la placa que está subduciendo tenemos unas velocidades que alcanzan cerca de los 7 kilómetros, como lo vemos aquí, ¿no? En los sedimentos velocidades de alrededor de 3 kilómetros por segundo para las ondas P, luego sigue aumentando 4 o 5 para la zona del basamento, y en la zona de la corteza estamos variando entre 6 y 7 kilómetros por segundo, y ya en la zona del manto, bueno, acá no está mostrada, pero tendríamos velocidades de alrededor de 8 kilómetros por segundo. Acá igual otra imagen similar con las mismas características, igual a la corteza continental, eh, la, la, la placa oceánica entrando en subducción, esta línea blanca nos indica la zona de la interfase, y la placa oceánica con sus velocidades ya en zonas más profundas, ¿no? Y acá también lo que se podía interpretar como el moho, que es el límite justamente de la placa superior o de la corteza con respecto al mar. Esto en cuanto a la parte sísmica. Adicionalmente, dentro de la campaña se tomaron datos gravimétricos. Estos datos gravimétricos se tomaban de manera continua, es decir, siempre se estaban tomando datos de gravimetría. El barco en el barco estaba instalado un gravímetro, el cual básicamente se encontraba en la parte de del centro de gravedad del barco para evitar en su mayor parte toda esta influencia del movimiento del barco eh, mientras iba tomando los datos y mientras se iba trasladando, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos indica la gravimetría? Bueno, sabemos que las diferentes rocas tienen diferentes densidades y que mientras más densas son las rocas, vamos a tener una mayor atracción sobre los diferentes cuerpos. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, rocas que en este caso son, o más bien dicho, masas densas, como son los volcanes submarinos, que en este caso ya están en subducción, es decir, están ya bajo la corteza continental, no se los puede ver, pero una forma de identificarlos justamente es esta técnica de la gravimetría. Estos mapas de gravimetría, justamente como lo mencionaba, eh, en función de la mayor gravedad que tienen estos montes submarinos, van a generar una mayor atracción sobre el barco y por ende también sobre el instrumento que está instalado en el barco, que es el gravímetro, ¿no? Entonces, estos mapas, como lo vemos acá, en los colores más claros nos indica anomalías más bajas, es decir, zonas de mayor densidad, y cuando nos acercamos hacia los colores rojizos y blancos, nos va a indicar zonas o sitios donde se encuentran rocas de mayor densidad. En este caso, podemos definir la presencia justamente de estos montes submarinos que ya están entrando en subducción justamente gracias a la toma de datos gravimétricos. Otro de los trabajos que se hizo fue justamente el reconocer o o hacer observaciones de los sedimentos, de los espesores de los sedimentos de alta resolución. Aquí en esta foto podemos ver, por ejemplo, justamente la salida del río, de las aguas del río Esmeraldas hacia el océano. Entonces vemos la gran cantidad de sedimentos que están siendo traídos por el río y que
poco a poco se van depositando en el fondo marino, ¿no? En la parte superior vemos los sedimentos y o una agua que está cargada en sedimentos, y en la parte inferior, en esta zona de aquí, vemos un agua un tanto más limpia, sin carga de sedimentos. Con todo, estos sedimentos, como les digo, se van a ir depositando en el fondo marino y generando diferentes estratos, diferentes capas que se los puede reconocer con bastante resolución con una técnica que se llama CHIRP. Entonces, el CHIRP es básicamente una ecosonda vertical. También emite una señal, un ruido que justamente suena como un chirp, chirp, chirp cada cierto tiempo. Esta señal penetra en los sedimentos hasta una cierta profundidad, pero gracias a la frecuencia que tienen, se puede tener una información a gran resolución de las capas de sedimentos y se las puede seguir con bastante claridad, ¿no? Entonces acá tenemos resoluciones de algunos centímetros menores a 1 metro en cuanto a sus espesores. Entonces es una técnica bastante usada para el reconocimiento y para el muestreo de los sedimentos en cuanto al espesor de sus capas. Justamente cuando se estaba realizando esta campaña marina, ocurrió un sismo importante, el sismo de Esmeraldas, el 27 de marzo del 2022, que fue sentido de manera muy importante y que de hecho generó algunos daños en la zona de Esmeraldas y Atacames, y que también se lo sintió acá en Quito, ¿no? Acá les muestro la ubicación inicial que se había dado para este evento, pero bueno, luego de la relocalización se fue un poco más al sur. Entonces, dentro de la campaña que se estaba realizando, se tenía instalados OBS. De hecho, se estaba justamente recolectando ya los OBS, y para capturar la información de las réplicas se dejó los OBS que estaban localizados en la parte más norteña de la campaña, y adicionalmente nos movimos hacia una parte más hacia el norte, y se desplegó 2 OBS adicionales para que puedan cerrar un poco de mejor manera el área de, de muestreo con respecto al sismo de Pedernales y a sus réplicas. Entonces, este sismo fue capturado por los OBS que estaban instalados y también por la red que se tenía instalada en tierra, tanto el sismo principal como las réplicas, ¿no? Entonces, en esta diapositiva muestro justamente el sismo principal, que estaba un poco hacia el sur occidente de Esmeralda, cerca de Atacames. Acá varias de las réplicas que se relocalizaron, el mecanismo focal que también se generó en función de los datos sísmicos, y que nos dio una profundidad de alrededor de 16 kilómetros con una magnitud de MW de 5.8. Este mecanismo focal nos está indicando una fuente, sea en la interfaz o muy cerca de la interfaz de lo que se puede interpretar. Acá los picados que se hizo justamente en, en las estaciones tanto de la Red Nacional de Sismógrafos que mantiene el Instituto Geofísico, como en varias de las estaciones que estaban constituyendo el proyecto HIPER, y de las cuales se recuperó la información después de ocurrido el sismo y varias de las réplicas. Acá en esta imagen se puede ver una relocalización con un mecanismo que se denomina HIPODD, y que mejora la resolución de, 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 de en cuanto a la localización, ¿no? Entonces podemos ver que estos eventos se clusterizan o que se acumulan justamente en una franja un poco sureste, más o menos desde la zona de Atacames, un poco más al norte, desde esta zona de aquí, y que se dirige, como les decía, hacia el sureste, ¿no? Formando un clúster bastante constreñido, y que aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se distribuye esto en profundidad.
Estamos todavía analizando este evento y sus réplicas, y aparentemente lo que sucede es que el sismo principal se da, como lo decía, en la interfase o muy cerca de la interfase, y que las réplicas se dan en una falla que sube desde la interfase a través de la corteza continental, en lo que se denomina una splay fault. Luego de esto, bueno, dentro de la campaña HIPER también se dio un espacio para compartir toda la información y todo lo que se estaba haciendo durante la campaña con instituciones educativas, y en este caso principalmente fueron de Francia. En el Ecuador se hizo invitación a varias instituciones educativas, pero lamentablemente justo en ese momento había esta transición de las instituciones educativas a pasar de la fase virtual a la fase presencial. Entonces les fue muy complicado adaptarse a los tiempos de la campaña HIPER, y no tuvimos la acogida necesaria dentro del Ecuador. Sin embargo, con las instituciones de Francia participaron alrededor de unas 5 instituciones educativas en las cuales se iba compartiendo información de lo que se iba haciendo cada semana en las actividades de la campaña HIPER, ¿no? Toda esta información justamente se la puso en una página web y está todavía disponible, no con toda la información que se tenía en un inicio, pero todavía está disponible en esta dirección que la muestro aquí. Y la información se la puede ver tanto en francés como en español. Entonces, los que quieran ver un poco más de todo lo que se hizo en la campaña HIPER, no solo en el aspecto de toma de datos de geofísica marina, sino en cuanto a la vida en el barco, a otras actividades con la fauna que se observó durante el trayecto, también se puede observar acá, ¿no? Entonces, eso en cuanto a esta parte de- de difusión o de compartir este proyecto, todas las actividades con la parte educativa, con las instituciones tanto francesas como ecuatorianas. Entonces, ¿qué es lo que viene a futuro después de la campaña HIPER? Recuerden que les había mencionado que la campaña HIPER se focalizó sobre la parte de interior del piso oceánico, es decir, a profundidad. Entonces, lo que viene es justamente complementar toda esta información o la toma de estos datos, porque de hecho todavía estos datos tienen que ser analizados. Se toma una gran cantidad de datos, entonces estos datos tienen que ser analizados, ¿no? Entonces, lo que viene es justamente lo que se conoce como la campaña Super, que probablemente se dará en 2023 o 2024, y que va a trabajar principalmente ya en la zona más superficial, con la toma, por ejemplo, ya de muestras de los fluidos que están saliendo desde el piso oceánico. Para esto se va a utilizar un robot que está instalado justamente en el barco, que en este caso creo que también será el Atalante de Remer. Y este robot descenderá hasta el piso oceánico, tomará tanto muestras de los fluidos, muestras del piso oceánico, y también se tomará muestras de los núcleos del piso oceánico, es decir, de los sedimentos que se encuentran en el piso oceánico. Esto también ayudará para definir la existencia de diferentes periodos o diferentes eventos sísmicos de fuerte magnitud que se han dado frente a las costas ecuatorianas, justamente porque cuando se genera un sismo, se genera deslizamientos en el fondo marino, y estos deslizamientos van a ubicarse de manera más, o van a formar unos estratos más espesos con características específicas, y que estos
nos pueden ayudar a identificar diferentes eventos sísmicos a lo largo de la historia y que han ocurrido en el país, ¿no? Entonces, otra de las cosas que se va a hacer es constreñir las vías de circulación de los fluidos, es decir, cuáles son los caminos que están tomando estos fluidos hasta llegar a la superficie y también definir de dónde vienen estos fluidos. Si estos fluidos se están generando en los sedimentos de la placa superior o estos fluidos vienen directamente de la interfase. Entonces, para esto se analiza justamente la génesis de los fluidos, si estos fluidos tuvieron una génesis de tipo térmica o de tipo orgánica. Entonces, eso va a ayudar a identificar justamente cuál es la fuente de generación de los fluidos, ¿no? Y luego correlacionar justamente la salida de los fluidos con las anomalías de flujo térmico que también se van a tomar en esta campaña y ver cuáles son las características y cómo van variando este flujo térmico en la zona de la interfase sobre todo y en la zona de la trinchera. Entonces esto va a dar información importante para complementar justamente con la salida de fluidos y tener más información sobre cuál es el origen de estos fluidos. También se va a a, a- a- a tomar datos de variaciones laterales de los taludes para observar deslizamientos, distribución de réplicas y también la toma de señales no convencionales como pueden ser, por ejemplo, tremores no volcánicos que se conoce que son un tipo de sismicidad que se asocian justamente a la generación de sismos lentos, es decir, de estos movimientos que tienen duraciones de varios días, semanas o meses, y que, se da, y que de esta manera se libera la deformación que se puede acumular en la interfase, pero que no necesariamente esta liberación es a través de un sismo grande, como ya lo había mencionado, es el caso del sismo de Pedernales del 2016, ¿no? Entonces, para esto se va a complementar igualmente con los datos que vienen, que provienen de las diferentes campañas, como son la campaña ITER, todos estos datos de Petroecuador, los datos de otra campaña que fue, por ejemplo, esta campaña de Atacames del 2012 y otras, ¿no? También les había mencionado los datos de la campaña HIPER y también los propios datos que va a colectar la campaña SuperMove, que como les digo se va a dar en el 2013-2014. Entonces, esto es lo que se tiene a futuro y básicamente vamos a esperar qué es lo que se obtiene como resultado después del análisis que va a tomar algo de tiempo, tanto de los datos de la campaña hiper como de la campaña super. Y entonces ahí tendremos ya suficiente material para dar unas conclusiones más certeras sobre cómo o qué está controlando estos diferentes mecanismos de liberación, de deformación en la zona de la interfase. Eso es lo que tenía que contarles y bueno, les agradezco mucho por su atención y cualquier pregunta me la pueden hacer. Estoy listo para solventar cualquier inquietud. Nuestra felicitación a Sandro por su excelente presentación. Eh, Igual invitamos al público presente a realizar sus preguntas abriendo sus micrófonos para que el expositor nos pueda responder. Creo que no tenemos preguntas. Bueno, en vista de aquello, queremos agradecer a nuestro expositor
Pues, para cerrar este ciclo, en este espacio de interacción e intercambio de saberes en el que todos nos hemos fortalecido, la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, queremos expresar nuestro agradecimiento a Sandro Vaca Arias, quien fue el expositor de esta mañana. Sin más, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Ok, muchas gracias igual por la oportunidad y siempre gustosos de colaborar con cualquiera, con lo que podemos, ¿no? Dentro de nuestros ámbitos. Claro. Muy gentil, muchas gracias. Esta Gracias. presentación estará presentada, colgada en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube IPGH Ecuador. Un buen día con Muchas todos. gracias.